Kurt Cobain fue el cantante principal, guitarrista y principal compositor de la banda de grunge Nirvana. Sus letras audaces y su actitud anti-establishment tuvieron un impacto significativo en la escena de la música rock mainstream. Muchas personas lo consideran la voz de la generación décima y es ampliamente considerado como uno de los músicos de rock más influyentes de su época. A pesar de su éxito, Kurt enfrentó desafíos significativos detrás de escena. Luchó con las expectativas que venían con la fama y la intensa presión de los medios, particularmente debido a su tumultuoso matrimonio con la también música Courtney Love. Juntos, tuvieron una hija llamada Frances Bean. Sus dificultades se intensificaron por el trauma de su infancia, particularmente derivado del divorcio de sus padres y su dolor de estómago y úlceras de por vida, que afectaron su bienestar y salud mental, contribuyendo a una depresión severa y una adicción a la heroína que le resultó difícil de superar. Sus letras reflejaban la profunda turbulencia personal que vivió. Cobain apareció por primera vez en los titulares de los tabloides cuando se reveló que Courtney Love había consumido heroína durante su embarazo con su hija. Esto llevó a un intenso escrutinio de los medios y a que los servicios de protección infantil impidieran que la pareja estuviera sola con su recién nacida durante un mes, aunque finalmente recuperaron la custodia. Pero siguieron más problemas matrimoniales, y las peleas domésticas de Kurt con Love eran bien conocidas y frecuentes, generalmente por su consumo de drogas, y en más de una ocasión se llamó a la policía. En los años previos a su muerte, Cobain había visto a innumerables médicos y terapeutas, y aquellos cercanos a él presenciaron sus dramáticos cambios de humor, describiéndolo como una bomba de tiempo ambulante de la que nadie podía hacer nada. Sin embargo, Nirvana aún estaba en lo más alto, y el 14 de septiembre de 1993 se lanzó su tercer álbum de estudio, In Utero. A pesar del compromiso de Cobain de no embarcarse en más giras largas a menos que su dolor crónico de estómago fuera manejable, finalmente cambió de opinión. Tras desintoxicarse de la heroína, se embarcó en una gira extendida de conciertos de Nirvana por Estados Unidos y Europa. El 8 de enero de 1994, Nirvana realizó su último concierto americano en el Seattle Center Arena. Menos de un mes después, la banda inició la parte europea de su gira. Los conciertos iban bien, pero afectaban a Kurt, quien estaba agotado y tenía problemas vocales. Una semana antes del 27º cumpleaños de Kurt Cobain, mientras Nirvana estaba en París, el fotógrafo Yuri Lenkwet presenció una escena perturbadora que presagiaba lo que estaba por venir. Cobain llegó a una sesión fotográfica para la revista francesa Globe y empezó a posar con una pistola deportiva recién comprada. En un momento, presionó la pistola contra su sien, fingiendo apretar el gatillo e imitó el impacto de un disparo en su cabeza. Como era de esperar, las espeluznantes fotos de esta sesión nunca se han publicado. Aunque estas sí lo fueron. Después de actuar en Francia e Italia, incluyendo Roma, Nirvana actuó en Terminal 1 en Múnich, Alemania, el 1 de marzo de 1994. Nadie en el concierto imaginó que sería el último. Cobain perdió la voz a mitad de la actuación y fue a ver a un especialista al día siguiente, quien recomendó que descansara su voz y cambiara la forma en que cantaba. La banda pospuso 2 conciertos más en Alemania, en Múnich y Offenbach, hasta el 12 y 13 de abril y tomó un descanso. Cobain optó por permanecer en Europa y el 3 de marzo se hospedó en el lujoso hotel Excelsior de Roma, donde se reunió con su esposa e hija. Esa noche, Cobain envió a un botones a recoger una receta para Rohypnol, un medicamento utilizado para el insomnio, y en un movimiento atípico, también ordenó 2 botellas de champán. Se sabía que Kurt nunca bebía alcohol. A las 6:30 am del día siguiente, Love halló a Cobain inconsciente con una hemorragia nasal. Fue llevado de urgencia al Hospital Policlínico Umberto de Roma y se sometió a 5 horas de tratamiento de emergencia. Después fue llevado al hospital de Estados Unidos cerca de la ciudad. Despertó de su coma 20 horas después e inmediatamente garabateó su primera solicitud en un bloc de notas: "Quiten estos malditos tubos de mi nariz". 3 días después, se le permitió salir del hospital. En ese momento, el incidente fue retratado como un accidente, aunque desde entonces se ha revelado que se encontraron unas 50 pastillas en el estómago de Cobain y se encontró una nota de suicidio en la escena. Recayó en su adicción a la heroína y sus seres queridos estaban desesperados por intervenir. Cobain regresó a Seattle, pero su depresión, drogadicción y conflictos domésticos empeoraron.
A veces, Love tenía que pasar noches fuera de casa para escapar del errático comportamiento de su esposo. El 18 de marzo, una disputa doméstica se intensificó y Love llamó a la policía. Les dijo que su esposo se había encerrado en una habitación con un revólver de calibre 38 y dijo que iba a suicidarse. Los oficiales confiscaron esa arma y otras armas en la casa junto con cajas de municiones y varios frascos no identificados de pastillas. No se realizaron arrestos. Las cosas se habían puesto tan mal que Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, organizó una intervención que involucraba a unos 10 amigos, incluyendo a sus compañeros de banda y a Courtney Love. Ella amenazó con dejarlo, y Novoselic dijo que rompería la banda si Cobain no ingresaba a rehabilitación. Después de una tensa discusión de 5 horas, aunque inicialmente se resistió, Cobain accedió a ingresar a un programa de desintoxicación en Los Ángeles más tarde ese día. Pero, ya en el aeropuerto de Seattle, Cobain se arrepintió y rehusó subir al avión. Cobain se quedó en Seattle 5 días más antes de aceptar ir a Los Ángeles para recibir tratamiento el 30 de marzo. Antes de irse, se detuvo en la casa de su amigo Dylan Carlson en Lake City para pedirle que le comprara una pistola porque afirmó que tenía intrusos en su propiedad de Madrona. Juntos, compraron una escopeta Remington de 6 rondas, modelo 1120, y una caja de municiones por aproximadamente $300, aunque la venta estaba a nombre de Carlson. Más tarde, Cobain ingresó al centro de recuperación Exodus en Los Ángeles, donde fue visitado por su hija y su niñera. El 1 de abril, Cobain llamó a su esposa Courtney y le dijo: «Pase lo que pase, quiero que sepas que hiciste un muy buen disco. Y recuerda, pase lo que pase, te amo». Esa fue la última vez que Love habló con su esposo. A las 7:25 p.m., Cobain le dijo al personal de la clínica que saldría al patio a fumar. Escaló la pared y escapó. Después de 5 horas y media, regresó a su hogar en Seattle, donde se encontró con Michael DeWitt, su antigua niñera, alojándose allí. DeWitt describió a Cobain como si pareciera enfermo y actuara de manera extraña. Al enterarse de la fuga de su esposo, Love canceló sus tarjetas de crédito y contrató a un investigador privado para encontrarlo. Sin embargo, esto dificultó inadvertidamente los esfuerzos para localizarlo. En los días posteriores, se desconocía el paradero de Kurt Cobain. Se creía que deambulaba por la ciudad y visitó una armería para comprar cartuchos de escopeta. Más tarde, se descubrió un recibo de la munición en su casa. Los vecinos informaron haberlo visto en un parque luciendo enfermo con una chaqueta gruesa. También pasó tiempo con amigos que consumían drogas, pero finalmente decidieron pedirle que se fuera por temor a que pudiera sufrir una sobredosis. Cobain también se quedó en su segunda casa en Carnation, Washington, donde se encontró un saco de dormir, un dibujo del sol con las palabras Anima y un cenicero que contenía sus cigarrillos. El domingo, 3 de abril, alguien, posiblemente Cobain, intentó hacer varios cargos a su tarjeta de crédito. Las cantidades, que oscilaban entre $1,100 y $5,000, eran aparentes intentos de obtener efectivo. Al día siguiente, se hicieron 2 intentos más de cargo, esta vez para obtener flores por un valor de $86.60. Se realizaron otros intentos de utilizar la tarjeta, 2 de ellos, curiosamente, después del 5 de abril, fecha en que se presume falleció Cobain. Por ese entonces, su madre, Wendy O'Connor, reportó su desaparición. Después de que nadie logró contactar a su hijo. Le dijo a la policía que él podría estar suicida y sugirió que lo buscaran en un edificio de ladrillo de 3 pisos, descrito como un antro de drogas en Capitol Hill. Pero ya era demasiado tarde. En algún momento en o antes de la tarde del 5 de abril, Kurt Cobain se atrincheró en el invernadero sobre su garaje colocando un taburete contra las puertas francesas. Se quitó su gorra de cazador, que llevaba para evitar ser reconocido, y alcanzó la caja de puros que contenía su alijo de drogas. Luego escribió una nota de una página con tinta roja. La parte superior de la nota estaba escrita con letra pequeña y no mencionaba explícitamente el suicidio, lo que hizo creer a algunos que pudo haber sido escrita previamente. Sin embargo, la segunda mitad, con letra mucho más grande, hizo una clara referencia al suicidio. Expertos en escritura de la policía confirmaron que las 2 mitades fueron escritas en su totalidad por Cobain. En la nota dirigida a su esposa, Courtney Love, su hija, Frances Bean, amigos y fans, Cobain expresó el profundo vacío que sentía por dentro. También deseaba que la vida de Frances Bean fuera diferente a la suya.
Luego, Cobain puso su billetera en el suelo, abierta a su licencia de conducir de Washington, lo que sus amigos creen que fue para ayudar a la policía a identificarlo. Tras consumir varias drogas, colocó una silla, presionó el cañón de la escopeta calibre 20 contra su cabeza y jaló el gatillo con su pulgar. El investigador privado de Love llegó a la casa el 6 de abril, junto con Dylan Carlson, pero no miró en el invernadero. Revisaron la casa 2 veces, sin saber que Cobain estaba muerto. Su antigua niñera, DeWitt, dejó la casa principal y voló a Los Ángeles en la tarde del 7 de abril, aún sin saber que el cuerpo estaba en la casa. El 8 de abril, el cuerpo de Kurt Cobain fue descubierto por Gary T. Smith, un empleado de VECA Electric. Smith llegó esa mañana para instalar luces de seguridad. Al principio, pensó que Cobain dormía, hasta que vio sangre saliendo de su oído. También halló una nota suicida con un bolígrafo clavado en una maceta. Se encontró una escopeta Remington modelo 1120 calibre, adquirida por Cobain a través de su amigo Dylan Carlson, sobre el pecho del músico. La muerte de Kurt Cobain cubrió las portadas de los periódicos de todo el mundo. Cuando los investigadores encontraron el cuerpo de Cobain, la escopeta estaba invertida sobre su pecho, con su mano izquierda envuelta alrededor del cañón, y tenía 2 marcas de pinchazos en el lado de ambos codos. Más tarde se informó que Cobain estaba bajo los efectos de la heroína cuando apretó el gatillo, y que las pruebas de toxicología mostraron un nivel de morfina de 1.52 mg por litro en el torrente sanguíneo de Cobain y evidencia de Valium en su sistema. Su muerte fue declarada oficialmente como suicidio. El 10 de abril de 1994 se realizó un servicio conmemorativo público en el centro de Seattle, donde se reprodujo una grabación de Courtney Love leyendo la nota suicida de Kurt Cobain. Kurt Cobain fue cremado y Love dividió sus cenizas, guardando algunas en un oso de peluche y algunas en una urna. Una porción fue llevada al monasterio budista Namgyal, en Ithaca, Nueva York, donde los monjes la bendijeron y la mezclaron con arcilla para crear satsas, artefactos religiosos. El 31 de mayo de 1999, Love asistió a una ceremonia final organizada por su madre. En el servicio, un monje budista cantaba mientras Frances Bean Cobain, hija de Cobain, esparcía sus cenizas en el arroyo McLean en Olympia, Washington. Sin embargo, no se le permitió descansar en paz, porque en los años siguientes a su muerte surgieron muchas teorías de conspiración, con muchos creyendo que Cobain fue asesinado. Estas historias afirman que hay varias discrepancias en los registros policiales, incluyendo cambios respecto a la naturaleza del disparo de escopeta. Incluso el investigador privado contratado por Courtney Love ha expresado sospechas sobre las circunstancias de la muerte de Cobain, sugiriendo que tenía demasiada heroína en su sistema para haber sido capaz de apretar el gatillo. Algunos incluso señalan a Courtney Love. Pese a que la policía mantiene su postura de suicidio, las teorías persisten hasta hoy. En 2016 se publicaron las fotos de la escena de la muerte. En una de ellas se puede ver a Cobain con una etiqueta de hospital en su brazo, rodeado de parafernalia de drogas. Un final muy triste para un talento generacional, que a pesar de su fama, dinero y éxito, no pudo superar sus demonios internos. Descansa en paz, Kurt Cobain.